mes de septiembre a este nuevo ciclo de conferencias de la Red Matemática Gracia, que por sus siglas quiere decir grupo, relatividad, álgebra combinatoria, integrabilidad y aritmética. En el día de hoy tenemos el placer de disfrutar de la conferencia del doctor Álvaro Liendo. Álvaro Liendo nació en Valparaíso, Chile, realizó sus estudios de grado en Ingeniería Electrónica, tiene un máster en Matemática en la Universidad Técnica Federico Santa María y realizó sus estudios doctorales en la Universidad Joseph Fourier en el 2010, en Francia. Además, realizó también postdoctorado en la Universidad Basel de Ver, en Suiza, y llegó luego a la Universidad de Talca, en Chile, en 2013, quien actualmente se desempeña como profesor titular de dicha universidad. Sin más preámbulo, vamos a disfrutar de la conferencia titulada ¿Puede un objeto geométrico ser identificado por sus simetrías? Así que bienvenido, doctor, y le cedemos la palabra. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, bien. Sí, bien. Voy a compartir la presentación, no sé si la ven en este momento. Se ve. Ya. Y saben que lo que necesito que me puedan ver a mí también, eso no sé si va a estar tan fácil. Sería ideal que puedan verme a mí y a la pantalla al mismo tiempo. No necesito verme tan grande, pero necesito verme relativamente. Sí, se ve, te ves allí en la lista de participantes y se ve la, Ya, se ve la pantalla. Aún no me puedo ver yo, déjenme. Voy a dejar de compartir un momento para pinear mi propio video. Ahí sí. Ahí estoy yo bloqueado y ahora les comparto. Ahí me veo razonablemente yo. Entonces lo que necesito es que ¿ven este cuadradito? Sí, ¿Lo ven? como un triángulo, ¿no? Que tienes Sí, aquí, un ¿no? triángulo, el cuadrado está en la otra mano, aquí sí. Ah, Entonces necesito que relativamente sean capaces de ver durante la primera parte de la charla esto. Entonces, todos ven bien que tengo un triángulo en la mano, ¿no? Y se le ven las esquinas de colores. yo lo sí. Sí. Ya, bueno, si uno ve, imagino que todos ven. Bien, déjenme cerrar todas las otras cosas que puedan haber dando vuelta. Ahí sí. Bien, entonces, comenzamos. La charla es esencialmente publicitaria. Me gusta porque me dijeron que era un coloquio, entonces no es tan claro qué tanto background vaya a tener la gente sobre qué áreas, y la idea es que sea lo más coloquial posible para coloquio, entonces tengo bastante figuras e imágenes y pocas demostraciones. Digamos, las demostraciones podrán verlas o las puedo contar después si les interesa, o las pueden ver en los papers, digamos, lo esencial de todo son las ideas. Otra cosa, yo soy chileno, nací en Valparaíso, como dije antes, donde tienen un emisario ustedes. ¿Quién era el emisario en Valparaíso? Manuel, creo que era. Sí, Manuel. Eso, tienen un emisario aquí en Valparaíso, y Manuel podrá confirmar. Los chilenos tenemos un acento horrible en castellano, y los porteños de Valparaíso tenemos un acento aún peor dentro de los chilenos. Entonces, en general, a mí no me entiende nadie nada, ¿ya? Así que si me dejan de entender, ahora estoy haciendo mi mejor esfuerzo en hablar lo más estándar posible. Si me empiezo a descontrolar, me avisan nomás, me detienen y me dicen que vuelva a hablar en castellano y no en chileno. ¿Ya? Eso, así que deténgame nomás si es que ya dejan de entenderme el idioma. De verdad, mi experiencia, he estado en República Dominicana un par de veces y poco me entienden, digamos. Tengo que realmente concentrarme, como estoy ahora, en hablar estándar, porque efectivamente hablamos un español muy aislado, vamos a decir, los chilenos. Bien. El título de la charla, como pueden ver ahí, es ¿puede un objeto geométrico ser identificado por sus simetrías? Es una pregunta súper amplia. Tengo que elegir qué significa objeto geométrico y tengo que elegir qué significa simetría para un objeto geométrico. Entonces, la gran parte de la charla se va a tratar sobre eso, sobre qué son objetos geométricos. Vamos a ocupar distintos tipos de objetos geométricos, y qué es simetría. Vamos a ocupar distintos tipos de simetría. La charla ya la he dado antes, pero es primera vez online, así que no estoy
ahí vamos a ver cómo me resulta la técnica. Cambiando en el título, me acabo de dar cuenta que se me perdieron los co-investigadores, entonces los voy a escribir acá. Este es un trabajo, le estoy presentando un trabajo con Andri Requeta, están ahora en Alemania, en Jena, y Christian Urech, que están actualmente en Lausanne. Estaban escritos ahí abajo los co-investigadores, pero de alguna forma se me perdieron al poner el título. Bien. Entonces, primer objeto, si uno va a hablar de objetos geométricos, el primer objeto geométrico probablemente que uno se le ocurriría pensar en su existencia serían los polígonos. Entonces, los polígonos regulares en el plano, hay uno por cada entero de 3 hacia arriba, y los primeros 2 son el triángulo y el cuadrado. Entonces, como les dije, tengo aquí un triángulo construido, entonces me saqué el chaleco porque voy a usar la polera que tengo yo como plano. Entonces, tienen que imaginarse que este es un triángulo en el plano, que normalmente si estuviéramos en la misma sala yo lo pondría en la pizarra, pero si lo pongo en la muralla de atrás es muy blanca, se va a ver todo blanco, así que me puse una polera negra y me voy a usar a mí mismo como plano. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles serán las simetrías de un triángulo en el plano? Y bien, un triángulo en el plano, aparte de una simetría. ¿Qué sería una simetría? Una simetría, la forma más ingenua que podemos definirla, es una forma de mover mi triángulo y que vuelva a caer sobre sí mismo. Entonces, este es un triángulo, el triángulo no tiene colores. Los colores azul, verde y naranjo los pinté solamente para que pudiéramos seguir cómo se mueve el triángulo. Entonces, si yo muevo mi triángulo en 120 grados, en el sentido positivo, creo que dice bien el sentido positivo para ustedes, el triángulo vuelve a caer exactamente donde estaba. ¿Sí? Entonces yo diría que esa es una simetría del triángulo. Y si vuelvo a girar el triángulo en 120 grados, vuelve a caer otra vez donde estaba. Y si lo sigo girando, ya no pasa nada. Lo que sea que vuelva a hacer, volvió al lugar, a la posición inicial, y si lo giro otro poco, si lo giro hacia atrás, voy a llegar al mismo lugar. Entonces, las únicas 3 posibles simetrías que tiene un triángulo serían estas: girar en 120 grados, o girar en 240 grados, o no girar nada, dejarlo quieto donde estaba. Entonces, de lo que concluimos, el grupo de simetrías de un triángulo en el plano tiene 3 elementos, y de hecho, podemos hacer lo mismo con el cuadrado, y nos va a pasar relativamente lo mismo. Un cuadrado en el plano, yo puedo, un cuadrado del plano lo puedo girar en 90 grados en el sentido positivo, o lo puedo girar 180 grados en el sentido positivo, o lo puedo girar 270 grados en el sentido positivo, o lo puedo girar 360 grados en el sentido positivo y termino donde mismo, que era lo mismo que no haber girado nada. Entonces concluyo con un cuadrado que tiene 4 simetrías. Las simetrías de un objeto geométrico se pueden agrupar en una estructura algebraica llamada un grupo. Me imagino que todos la han visto alguna vez en su vida. El seminario es relativamente de álgebra, así que todos deberían haber visto en la vida. De hecho, estos grupos son grupos bien simples, ¿no? Son grupos que tienen una estructura bien conocida, se llaman los grupos cíclicos, y tienen exactamente tantos elementos como lados tenía mi objeto geométrico. Entonces el triángulo tenía 3 lados y tuve exactamente 3 simetrías. En realidad, más importante es que tenía 3 vértices, entonces puedo decidir cuál es el vértice que quedó arriba. Entonces el azul quedó arriba, o el naranjo quedó arriba, o el verde quedó arriba. Y ahí tengo mis tres simetrías. O con el cuadrado puedo hacer lo mismo decidiendo cuál es el lugar que queda arriba a la izquierda para ustedes. Bien. Aprieto botoncitos porque por alguna razón se me arranca mi propia video, entonces no veo si el cuadrado aparece o no en la imagen. Bien, entonces, la pregunta, ahora si es que yo tuviera
polígono general, no un polígono de triángulo o cuadrado, sino que un polígono de n lados, no nos va a costar mucho convencernos que puedo hacer más o menos lo mismo, ¿no? Puedo girarlo en exactamente 360 dividido por n grados para volver a caer donde mismo y no va a haber nada más que eso. Un polígono de n lados en el plano tiene n elementos en su grupo de simetría, y de hecho su grupo de simetría va a ser el grupo cíclico con n elementos. En particular, los polígonos regulares del plano están únicamente determinados por su grupo de simetría. ¿Por qué? Porque simplemente si que yo les digo, miren, aquí atrás de mi mano tengo escondido un polígono. Ustedes, ustedes tienen que decirme cuál es, pero yo no les puedo decir nada más que lo que quieran sobre su grupo de simetrías. Bueno, es fácil, ustedes me preguntan, ¿cuántos elementos tiene su grupo de simetrías? Yo les voy a decir, tiene 7. Y ustedes me van a decir que tengo un heptágono escondido atrás, ¿sí? Porque tiene 7 elementos en su grupo de simetría. Entonces, esta es una instancia en que la pregunta del título tiene una respuesta afirmativa. Yo, dado un objeto geométrico, lo puedo caracterizar únicamente por su grupo de simetrías. Mi objeto geométrico eran polígonos en el plano. Quizás se me olvidó decirlo al comienzo, la pregunta original de caracterizar objetos por su grupo de simetrías es muy antigua, proviene probablemente desde toda la historia de las matemáticas. Pero ya en el programa de Erlang, en Decline, fue enunciada como pregunta tal. Fue una de las grandes motivaciones para introducir la noción de grupo en aquella época. Bien, pero quiero traer atención. Ahora, de nuevo, igual que antes, tengo polígonos regulares, pero ahora están en el espacio. Entonces ya no están obligados a estar pegados a mi polera, sino que están flotando en cualquier parte. Entonces, si ustedes se darán cuenta, mi triángulo está inteligentemente hecho con el mismo color en ambos lados y con los vértices pintados del mismo color en ambos lados. Entonces, este vértice es verde por el frente y también sigue siendo verde por atrás. ¿Por qué mi video se me va? Este vértice es naranjo y sigue siendo naranjo por el revés, y este vértice es azul y sigue siendo azul por el revés, no hay trampa. Bien, entonces, si yo tengo mis polígonos, esta vez, no en el plano, sino que en el espacio, tengo las mismas simetrías de antes. Yo puedo girarlo en 120 grados, en sentido positivo, puedo girarlo 240 grados en el sentido positivo, o puedo girarlo 360 grados, que no hacer nada. Pero tengo otra opción para simetría. Puedo fijar el vértice azul y rotar sobre su eje el triángulo. Esto obviamente no lo podía hacer si el triángulo estaba en el plano, ¿no? Porque para poder rotarlo necesité sacarlo del plano. Entonces, cuando el triángulo estaba pegado a mi polera, no podía hacer esto. Entonces, esto me agrega, me agrega simetrías extra. ¿Sí? En este caso, me doy cuenta que aparte de las 3 que tenía originalmente, que eran las rotaciones en 120 grados, y la otra rotación en 240 grados, se me agregan 3 más, que es fijar el vértice azul y girar acá. La otra opción es fijar el vértice naranjo y girar. Y la otra opción es fijar el vértice verde y girar. Entonces, un triángulo va a tener 6 simetrías. Lo mismo ocurre con mi cuadrado. Mi cuadrado me gusta tomarlo así, con el vértice azul arriba a la izquierda para ustedes y el negro arriba a la derecha para ustedes. Por ahí. Pasa lo mismo que antes, ¿no? Las simetrías tengo las mismas de antes, que eran girar en 90 grados, o girar en 180 grados, o girar en 270 grados, o no girar nada. Pero tengo otras más. Yo puedo, por ejemplo, pivotear el vértice. No. Así tengo que hacerlo así. Perdón. Sí, tengo otras más que corresponden a girar el triángulo, el cuadrado, perdón, pivoteando los ejes verde y azul. Eso me da una simetría. La otra opción es girar en el naranjo y el negro. Y también puedo girarlo a lo largo del eje horizontal.
En ese caso, todos los vértices se mueven. Y también puedo girarlo así. Entonces, efectivamente, obtengo 4 simetrías más. Estas 4 simetrías, estas 4 simetrías no las tenía antes. Está claro que no las tenía antes porque antes, por ejemplo, si yo mantengo el sentido positivo del movimiento, después del vértice azul siempre venía el vértice naranjo. ¿Sí? Como sea que yo gire, el vértice azul está acá, y el siguiente que me voy a encontrar en el sentido positivo es el naranjo. Sin embargo, cuando hago estas rotaciones, el siguiente vértice, me desapareció. El siguiente vértice en el sentido positivo que encuentro después del azul es el negro. Así que efectivamente son rotaciones distintas de las anteriores. Y de esta forma concluimos que tiene 8 elementos el grupo de simetría. Ahora de nuevo, estos grupos son grupos famosos y conocidos. Entonces el grupo de simetrías del triángulo, que tiene 6 elementos, se llama, preparando esta charla descubrí que se llama de 3 o de 6, dependiendo de quién les haya enseñado álgebra a ustedes o el primer curso de acciones que hayan visto. Para mí se llamaba de 3, pero el grupo de simetrías del triángulo se llamaba de 3, tiene sentido. Pero como tiene 6 elementos, también tiene sentido llamarlo de 6, y efectivamente el nombre más usual, según una búsqueda que hice en Google, sin ninguna seguridad de estar bien hecha, pero busqué todo lo que pude, y aparentemente el nombre más conocido para él es de 6, diedral 6, que es el diedral 6, sería el diedral con 6 elementos, y es el grupo de simetrías del triángulo. Y para el cuadrado se llamaría también diedral 8, el grupo de simetrías de un cuadrado que tiene 8 elementos. Si ustedes lo conocen como diedral 3 y diedral 4, no se preocupen, yo también los conocí así, y solo me enteré que los nombres no estaban tan claros preparando esta charla. La preparé hace como un año, la he usado un par de veces ya. Entonces, bien. Los grupos diedrales también son bien fáciles de generar. Por ejemplo, el triángulo está generado, bueno, evidentemente necesito una de las rotaciones en el sentido positivo, y hoy la rotación en 120 grados genera con ella obtengo la de 240 aplicándola 2 veces, y la de identidad la obtengo aplicándola 3 veces, y tengo que agregar solamente una de las simetrías de girar así. Porque efectivamente, si yo tomo esta simetría y después giro, esta es la simetría que fijó el vértice azul, y si yo tomo la simetría esta y después giro 2 veces, esta es la simetría que fijó el vértice verde. Entonces, como está escrito acá, el grupo diedral se puede generar solo con 2 elementos, uno que es el de orden 3, que es la rotación en 120 grados, y otro de orden 2, que es esta simetría de dar vuelta en torno a un vértice. Efectivamente, esta es una simetría de orden 2, porque si yo la aplico una vez y la vuelvo a aplicar, vuelvo exactamente donde estaba. Bien. Para el cuadrado pasa lo mismo. El grupo diedral también se puede generar con 2 elementos, de diedral 8, en general todos los diedrales se pueden generar con 2 elementos. Lo único que se necesita es elegir sabiamente, y ahora olvidé cuál es la elección sabia. Se necesita siempre la rotación de orden n, de orden 4 en este caso. Esa rotación, 90 grados, aplicándola 2 veces obtengo la de 180, aplicándola 2 veces obtengo la de 270, y 4 veces vuelvo a donde comencé, y tengo que agregar una de las simetrías, y aquí se me olvidó cuál de las simetrías es la que tengo que agregar, creo que es esta. No, es esta, la que no con las dos, no con cualquiera de las dos se genera, pero con esta sí. Si yo agrego esta simetría, efectivamente obtengo todo el grupo diedral, y aquí tenemos efectivamente el elemento de orden 2 que dije recién, el elemento de orden 4, y esta es la relación de conmutación que genera al grupo diedral. Importante es para esta charla es que el grupo diedral 6 tiene 6 elementos y el grupo diedral 8 tiene 8 elementos, o sea, el grupo de simetrías de un triángulo en el espacio esta vez tiene 6 elementos, y el grupo de simetrías de un cuadrado en el espacio esta vez tiene 8 elementos. En general, si yo tengo un polígono regular cualquiera en el espacio, su grupo de simetrías va a tener 2n elementos y va a ser el diedral 2n.
y está generado igual que antes por un elemento de orden n, un elemento de orden 2 con la misma relación de conmutación. Para que la relación de conmutación sea la correcta, tengo que elegir bien la simetría ahora. En este momento se me olvidó, pero estoy casi seguro que la simetría es esta, es la que pasa por un vértice y por otro vértice si el número de lados es par, o por la mitad de un lado si es que el número de lados es impar. Independiente de cómo se construya, el grupo de simetrías de un polígono regular de n lados en el espacio tiene 2n elementos. Por lo que concluimos que los polígonos regulares están únicamente determinados por su grupo de simetrías. Igual que antes, si yo les escondo aquí atrás un polígono regular, no, se los escondo acá en el espacio, ¿no? Lo pongo acá, y les digo, no les puedo decir nada sobre este polígono, salvo cosas del grupo de simetría. Ustedes me van a preguntar, ¿cuántos elementos tiene su grupo de simetría? Y les voy a decir, su grupo de simetría tiene 7, no, tiene 14 elementos. Y ustedes me van a decir, tienes escondido un heptágono. Y yo les voy a mostrar y va a ser un heptágono lo que tenía realmente escondido. Porque con el número de elementos de su grupo de simetría lo pueden determinar completamente. Entonces, nuevamente, concluimos que los polígonos regulares en el espacio están únicamente determinados por su grupo de simetrías, y efectivamente podemos obtenerlo simplemente tomando el número o el orden del grupo de simetrías y dividiendo por 2. Y voy a tener el número de lados que tenía mi polígono. También aprendemos otra cosa que la tengo marcada aquí abajo, lo voy a marcar en verde oscuro. Es que cuando hablamos de simetrías no basta con decir simetrías, tengo que preocuparme de qué quiero decir con la palabra simetría, porque acabamos de ver el mismo objeto, polígonos, dependiendo de si los consideré en el espacio o en el plano, tienen distintos grupos de simetría. Entonces, si yo les escondo aquí realmente un polígono, y les digo, aquí tienen un polígono, tiene 14 simetrías, ustedes no me pueden llegar y responder es un heptágono, porque no saben si está en el plano o en el espacio, no se los he dicho. Así que quizás en realidad estaba en el plano y es un polígono regular de 14 lados. O quizás estaba en el espacio y es un polígono regular de 7. Entonces, tengo que dejar bien claro a qué me refiero con la palabra simetría cuando ocupo la palabra simetría. Entonces, déjenme pasar ahora cualquier matemático cuerdo, después de hacer los polígonos, va a pasar al siguiente caso, que es subir en 1 en dimensión. Y hasta preparar esta charla yo juraba que la generalización de los polígonos al espacio se llamaban polítopos. Y me di cuenta que en realidad la palabra no lleva tilde, no, perdón. Claro, polítopo llevaría tilde, la palabra es polítopo. Entonces, si lo pronuncio mal es porque me equivoqué, si lo buscan en la RAE está bien. Así, igual que yo creía que la palabra era polítopo, buscando en el diccionario van a encontrar que efectivamente es politopo. Yo lo voy a pronunciar mal todo el rato porque toda mi vida he dicho polítopo. Como polígono, polítopo, pero en realidad es polígono y politopo. Entonces el siguiente paso que uno intentaría es pasar a los politopos regulares. En este caso, los politopos regulares tienen un nombre bastante más rimbombante, se llaman sólidos platónicos. Y a diferencia del caso de los polígonos, donde tenemos infinitos polígonos regulares, uno por cada entero mayor o igual que 3, los politopos regulares no hay tantos, hay solamente 5. Y aquí están los 5. Los 5 politopos regulares que existen son el tetraedro, que pueden ver acá, quizás no es el mejor color, el tetraedro que pueden ver acá, el cubo o hexaedro que pueden ver acá, tiene 6 caras, el octaedro de 8 caras que pueden ver acá, dodecaedro de 12 caras, y el icosaedro que pueden ver acá. Es materia típica, voy a borrar esas rayas que... Es materia típica de un curso, de un primer curso de, no sé, de muchas cosas, pero puede ser de álgebra o de matemática discreta, de grafos. En muchas áreas se puede demostrar, no es muy difícil, requiere, no sé, un par de horas con muy poco conocimiento de base. Poder demostrar que en realidad los polítopos regulares son únicamente estos 5. Obviamente en una charla no lo voy a hacer, pero muy probablemente lo han visto, y si no lo han visto, búsquenlo y véanlo, es maravilloso, digamos, es precioso
Se llaman sólidos platónicos porque ya Platón sabía que existían solo estos 5. Y probablemente alguien antes que él, digamos. En aquella época es difícil trazar quién hizo qué, pero en algunos escritos de Platón ya aparece indicio de que sabían que los polítopos regulares eran solo estos 5. Bien, entonces queremos hacernos la misma pregunta. ¿Estarán los polítopos regulares únicamente determinados por su grupo de simetría? La misma pregunta que nos hicimos antes. Y aquí simplemente para la publicidad, esta es una imagen sacada de un libro de Kepler. Kepler, el del movimiento de los planetas, el que descubrió que las órbitas, o el que, no sé si descubrió, pero el que remarcó por primera vez que las órbitas, los planetas siguen órbitas elípticas, y estableció la ley de Kepler del movimiento de los planetas. Bueno, ese Kepler, en alguno de sus libros que trataban sobre mecánica celeste, tiene esta imagen. Y en esta imagen, no sé si pueden ver, que tienen aquí tienen una pirámide puesta dentro de una pirámide, un tetraedro puesto dentro de un tetraedro, aquí tienen un octaedro puesto dentro de un cubo, y aquí tienen un icosaedro dentro de un dodecaedro. Se me olvida cuál es cuál, por eso tuve que buscar. Entonces quiero mostrarles qué es esta imagen, quizás lo saben, lo han visto. Entonces quiero convencerles qué pasó ahí con el cubo y el octaedro que está dentro. Voy a acercar un poquito. Entonces, para no fallar, voy a poner la computadora en modo tablet. Lo que queremos hacer es lo siguiente. Tomamos un polítopo regular. Entonces, mi ejemplo es el cubo. Y queremos marcar el punto medio de cada una de las caras. Entonces, el punto medio, no me quedo muy al medio, el punto medio de la cara de arriba es como ese. El punto medio de la cara de abajo es como ese. El punto medio de la cara del lado izquierdo es como ese. El punto medio de la cara del lado derecho es más o menos este. Ahora el punto medio de la cara de atrás es por ahí más o menos, y el punto medio de la cara de adelante es más o menos por acá. Y lo que queremos hacer ahora es tomar la envolvente convexa de estos 6 puntos. La envolvente convexa es el cuerpo convexo más pequeño que los contiene. Entonces, convexo significa que si cualquier par de puntos están, el segmento que los une tiene que estar dentro también. Entonces, si yo tengo estos 2 puntos, obviamente el segmento que los une tiene que estar. Si yo tengo estos 2 puntos, el segmento que los une tiene que estar. Quedó sospechosa esa línea. Si yo tengo estos 2 puntos de acá, el segmento que los une tiene que estar. Y si yo tengo estos 2 puntos que está acá, el segmento que los une tiene que estar. Y obviamente todo lo que está dentro también tiene que estar, porque si yo tomo este punto con este punto, tengo que unirlos y están. Pero no lo voy a marcar para que no quede tan rayado mi dibujo. Bien. Ahora, si yo tengo este punto y este punto de arriba, el segmento que los une también tiene que estar. Y el segmento que une con este punto de acá también tiene que estar. Y este segmento también. Este segmento también tiene que estar. Y no sé si están viendo aparecer un octaedro. Espero que lo estén viendo. Ahí. Apareció relativamente más o menos un octaedro de este. No me quedó muy católico, ¿no? Pero se ve más o menos un octaedro aparecer ahí. ¿Qué es lo que pasa? No es muy difícil demostrar que si yo tomo un politopo, cualquiera, no ni siquiera tiene que ser en 3-dimensional, puede ser en cualquier dimensión, y tomo el regular, y tomo el punto medio de cada uno de sus caras de dimensión máxima, entonces al tomar el punto medio de cada una de sus caras y tomar la envolvente convexa, lo que voy a obtener es otro politopo regular. Entonces, en este caso, si yo hago este procedimiento con el cubo, obtengo un octaedro.
Y esto es una dualidad. Si yo hago el mismo procedimiento con el octaedro, obtengo un cubo. Entonces déjenme mostrarles eso. Como ya mi dibujo está horrible, tengo ahí un dibujo bastante mejor hecho. ¿Sí? Entonces, ahora, si yo quiero hacer el mismo procedimiento que hice recién, voy a hacerlo con un color, no está bien con naranja. Entonces, deséeme suerte, por favor, esta es la parte que menos bien me sale. Entonces, quiero tomar el punto medio de la cara que está por acá, el punto medio de la cara que está por acá, el punto medio de la cara que está acá, y el punto medio de la cara que está atrás, debería ser más o menos por ahí. Y aquí el punto medio de esta cara está por aquí, el punto medio de esta cara está por aquí, el punto medio de esta cara está por aquí, y el punto medio de esa otra cara está más o menos por ahí. Y ahora si yo uno todos estos puntos con los segmentos correspondientes, con un poquito de buena voluntad, pueden ver ahí un cubo. No tengo la figura hecha más dignamente. Entonces, se dan cuenta que si yo hago este procedimiento que corresponde a tomar el politopo dual, si yo tomo el politopo dual del cubo, obtengo el octaedro. Y si tomo el politopo dual del octaedro, obtengo el cubo. Veamos ahora qué dice esto en el contexto de simetrías. ¿Se acuerdan que nosotros estábamos estudiando simetrías? Bueno, supongamos que tenemos una simetría del cubo azul que está afuera. Ahí. Alguna simetría, algún elemento que mueve el cubo y lo vuelve a dejar sobre sí mismo. Está claro que, que es una aplicación lineal con la que estoy actuando, va a llevar, si es que una simetría va a llevar la cara superior del cubo a alguna cara, y en particular va a llevar el punto medio de la cara superior a otro punto medio. ¿Sí? Entonces, los puntos medios de las caras están obligados a ir a puntos medios de las caras. Entonces, este sigma, esta simetría del cubo, efectivamente va a inducir, harto poco se ve el verde, vamos a elegir otro color, naranjo. Entonces, este sigma va a inducir también una simetría en el octógono, que está adentro. Entonces, cualquier simetría del cubo induce una simetría del octógono, por lo cual concluimos con esto que efectivamente el grupo de simetrías del cubo es más grande que el grupo de simetrías del octógono. ¿Sí? Porque cualquier simetría del cubo induce una simetría del octógono. Pero al revés, como el cubo es ahora el dual del octógono, si yo tomo una simetría del octógono, ella va a inducir una simetría del cubo que está dentro. Con esto concluyo que el grupo de simetrías del octógono es mayor o igual que el grupo de simetrías del cubo. Como el grupo de simetrías del cubo es más grande que el grupo de simetrías del octógono, y el grupo de simetrías del octógono es más grande que el grupo de simetrías del cubo, no me queda más que concluir que son iguales. Concluyo por esto entonces que el grupo de simetrías del cubo y del octógono de dos polítopos que son duales el uno del otro es el mismo. Y entonces, lo primero que obtengo es que la respuesta a mi pregunta original es negativa en el caso de los polítopos regulares. Tengo dos polítopos distintos únicamente determinados por su grupo de simetrías, en particular, el grupo de simetrías del cubo y del octógono es el mismo. Los polítopos que, como yo los planteé acá, están puestos en columnas por una muy buena razón, y es porque acabamos de ver que el dual del cubo es el octógono, el dual del dodecaedro es el icosaedro y viceversa, y el tetraedro es su propio dual. Eso es lo que tenía aquí en su figura el señor Kepler. ¿Sí? Aquí en la primera, voy a rayar con rojo ahora, en esta de acá, tenía que si yo pongo dentro de yo tomo el dual del cubo, me da el octaedro. Aquí abajo tenía que si yo tomo el dual de un tetraedro o pirámide, obtengo otra pirámide, y aquí está el dibujo que muestra que el dual del dodecaedro es el icosaedro. Este de acá, perdón. No lo marqué.
Y quizás ustedes se preguntarán, ¿y por qué no pasó lo mismo con con los polígonos? Bueno, y pasa lo mismo con los polígonos realmente. Si ustedes me dan un minuto, si es que yo tomo un polígono regular, por ejemplo, el cuadrado, bueno, queremos hacer el mismo procedimiento, queremos tomar el dual. Tomo las caras de dimensión maximal, la cara de dimensión maximal de arriba, su punto medio corresponde a S, el punto medio de la cara de dimensión maximal del lado izquierdo es S, la cara de abajo es esa, y la cara de la derecha es esa. Y si yo tomo ahora la envolvente convexa, el convexo más pequeño que contiene estos puntos, obtengo nuevamente un cuadrado. Entonces, lo mismo va a pasar con el triángulo, ¿no? Y en general, lo hacemos con el triángulo, el dual del triángulo me va a dar otro triángulo. En general, el polígono dual, o el polítopo dual de un polítopo cualquiera, tiene tantos vértices como caras de dimensión maximal tenga el original. Entonces, en este caso, todos los polígonos regulares tienen el mismo número de vértices y de caras. Entonces, cuando yo tome el dual, siempre me va a aparecer el mismo. Entonces, el dual de un n-ágono va a ser un n-ágono de nuevo. Entonces, no me sirve en este caso para obtener un polígono distinto. Pero a partir de la dimensión 3 hacia arriba, efectivamente sí ocurre, se obtiene algo distinto. Entonces, por eso no me sirvió este argumento en el caso de los polígonos. Concluimos entonces que los polítopos regulares no están únicamente determinados por su simetría. Entonces, sospechoso, no tenemos una pregunta que nos dio afirmativo en una dirección y negativa cuando pasamos a la dimensión superior. En general, uno habría esperado tener más regularidad, pero bueno, así es la vida. Entonces, pasemos a otro nivel. Entonces, siguiente, vamos a aumentar de complejidad o de libertad del objeto geométrico. Entonces, el siguiente objeto geométrico, después de la geometría básica de polígonos, de politopos, general, en cualquier dimensión. Esto se puede seguir a dimensión superior, pero siempre en dimensión mayor o igual a 3, siempre va a haber polítopos regulares que tengan un dual distinto de sí mismo. Entonces nunca va a ser afirmativa la respuesta nuevamente. Queremos tomar ahora variedades diferenciables. Entonces una variedad diferenciable, no sé si todos sepan lo que es, pero en caso que no sepan lo que es muy simple. Una variedad diferenciable es un espacio geométrico tal que alrededor de cada punto se parece mucho al espacio euclidiano, Rn. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si ustedes son una pequeña hormiguita, se da ejemplo con una hormiguita que está parada ahí en ese punto rosado que acabo de poner, y son muy chiquititos, muy chiquititos, muy chiquititos, lo que van a ver es solamente lo que está muy cerca de ustedes. Y lo que está muy cerca de ustedes parece perfectamente un disco en R2. Es lo mismo que nos pasa a nosotros seres humanos en la Tierra. La Tierra parece plana, pero estamos todos claros que plana no es. Sin embargo, con nuestros ojos, simplemente con nuestra vista, no podemos darnos cuenta que la Tierra no es plana, porque no tenemos la distancia suficiente para ver su curvatura. Entonces, requerimos experimentos bastante evolucionados, ¿no? Y llegar hasta como la época de los griegos egipcios para convencernos realmente de que la Tierra no es plana y que probablemente era redonda. En aquella época ya lo descubrieron, a pesar que hoy día hay gente que todavía lo dude, pero la dificultad de ser muy pequeñitos, parados en esta Tierra inmensa, nos impedía, nos sigue impidiendo al día de hoy, digamos, ver a simple vista, a menos que subirnos a un avión. Digamos. Hoy en día, efectivamente, desde un avión sí se nota la curvatura del horizonte en un día despejado volando sobre el mar. Pero aparte antes de haber llegado a ese nivel de poder alejarnos 10 kilómetros de la Tierra, la única forma que teníamos de saber que la Tierra era redonda fuera simplemente por métodos indirectos, por observación indirecta. Bueno, es una variedad diferenciable generalista de esta noción, es un espacio topológico que localmente se parece o es isomorfo a pequeñas copias abiertos de Rn.
el mismo n para todos. Y, como su nombre lo indica, lo que podemos hacer es podemos hacer cálculo diferencial en ellos. Porque simplemente el cálculo diferencial es una noción que es totalmente local, depende de lo que ocurre en cada punto, y lo que ocurre en un entorno de cada punto, y al tener cartas locales que representan abiertos del espacio Rn, podemos hacer el cálculo diferencial en cada una de esas partes, simplemente. Entonces, esta es una introducción en un minuto de qué es una variedad diferenciable. Y nos podemos preguntar lo mismo. ¿Qué sería una simetría de una variedad diferenciable? Hay una noción bien canónica, ¿no? Serían los difeomorfismos. Un difeomorfismo es una función que va de una variedad diferenciable a otra, o si queremos simetrías sobre sí misma, una función que va de una variedad diferenciable sobre sí misma en este caso, de modo tal que es inversible como función, pero además es diferenciable en cada punto, ella y su inversa. Lo que esperaríamos para una aplicación inversa dentro de la categoría de variedades diferenciables. Entonces nos podemos preguntar lo mismo. ¿Estará una variedad diferenciable ahora únicamente determinada por su grupo de difeomorfismos? Y la respuesta es sí, y es sí de una forma muy fuerte. Entonces déjenme contarles cómo es sí la respuesta a esta pregunta. Esto es un teorema de un señor polaco que se llama Felipe, ¿sí? Pero o sea, su papá era Felipe. Filipewicz, no soy muy bueno para pronunciar nombres, apellidos polacos, pero es efectivamente el derivado de Felipe. Entonces, dice, si yo tengo un isomorfismo entre los grupos de simetría, donde acabo de decir que simetría son difeomorfismos, entonces, un isomorfismo entre los grupos de simetría de dos variedades diferenciables, entonces, si yo tengo grupos de simetría, los grupos de simetría de dos variedades diferenciables, de forma abstracta, los tengo así, aquí están los grupos, y resulta que son isomorfos. En realidad, los grupos no eran isomorfos de cualquier forma, eran isomorfos a través de un isomorfismo inducido por un difeomorfismo entre las variedades. Déjenme rayar un poquito para explicar esta noción. Yo tengo acá una variedad diferenciable, acá tengo otra variedad diferenciable, se las voy a dibujar más o menos así, pero es la misma, tengo M, y tengo M acá, aquí tengo el diff de M, y aquí tengo el diff de M. Entonces, si yo tengo un isomorfismo cualquiera acá entre estos grupos, en realidad este isomorfismo no era cualquiera, este isomorfismo provenía de un difeomorfismo allá arriba. Entonces, obviamente, si yo tengo un difeomorfismo de M a M, me puedo dar un automorfismo simplemente por composición, ¿sí? Yo tomo un difeomorfismo de M y lo precompongo y postcompongo con este phi de acá. Bueno, la única forma de tener isomorfismo acá proviene de un difeomorfismo de las variedades diferenciables. Entonces, concluimos que las variedades diferenciables sí están únicamente determinadas por su grupo de simetrías, y no solo eso, están únicamente determinadas por su grupo de simetrías de la forma más fuerte posible, ¿sí? Cuando tenemos automorfismos entre los grupos de simetrías, estos automorfismos están obligados a provenir de alguna noción, de alguna versión geométrica. Entonces, automorfismos abstractos del grupo de isomorfismos no son puramente abstractos, provienen de alguna construcción geométrica. Entonces, las variedades diferenciables están únicamente determinadas por su grupo de simetrías de la forma más fuerte posible. Si son del área, no me odien, variedad diferenciable para mí es compacta, por si acaso, y sin borde. Porque el resultado es verdad, pero no tan fuerte en más generalidad. Me olvidé decir eso al comienzo. Bien, yo hago geometría algebraica, entonces ahora nos acercamos a mi área. En los últimos 15 minutos quiero dar una aplicación, un resultado sobre esta pregunta en mi área, todo el resto es la parte coloquio de la charla. Y entonces vuelvo a la pregunta inicial. ¿Puede un objeto geométrico ser identificado por su grupo de simetrías?
Entonces, antes de denunciarles el resultado que les quiero mostrar hoy día, tengo que decirles cuál es mi objeto geométrico y cuál es mi grupo de simetría. En general, por muy álgebra, alrededor del álgebra que sea, no creo que sea acuerdo asumir que todos saben lo que es una variedad algebraica, ni cuáles son los morfismos apropiados entre variedades algebraicas. Entonces, muy rápidamente lo queremos definir. Entonces, como les dije, mis objetos geométricos son las variedades algebraicas y las posibles simetrías entre estos objetos o sea, que existen, los posibles morfismos entre variedades algebraicas, son los automorfismos regulares y los automorfismos birracionales. Bien, entonces, ¿qué es una variedad algebraica? Una variedad algebraica es muy parecido a lo que es la variedad diferenciable. Es igual un objeto geométrico, pero este objeto geométrico tiene que estar dado por una regularidad mucho mayor, porque no es un objeto geométrico cualquiera en que partes de él se parecen a Rn, sino que tiene que estar dado por una ecuación polinomial. Entonces, una variedad algebraica es el conjunto de ceros, pero de ecuaciones polinomiales. Hay una noción de ser liso. En caso que una variedad algebraica sea lisa, también resulta ser una variedad diferenciable. Si la variedad algebraica no es lisa, si tiene singularidades, podría no ser una variedad diferenciable, pero aún así podemos tratarla relativamente bien. Yo en particular me intereso en objetos singulares, por eso no agrego la licitud inmediatamente. Ahora, el conjunto de ceros es una ecuación polinomial de esta que yo marqué aquí en rosado. Si ustedes van y grafican en el plano R2, el conjunto de puntos, les va a salir ese mono que está ahí. Entonces ese mono que está ahí, efectivamente cuando X vale 0, Y puede valer 1 o menos 1, así que están esos dos puntos, y creo que cuando X vale menos 1, Y vale 0 o algo así, no me acuerdo cuál era. No, bueno, no es un valor preciso, no me acuerdo cuál es el valor ahora, pero efectivamente si grafican esa ecuación les debería salir ese mono, o si no yo me equivoqué de ecuación. Tenemos dos problemas en esta versión del mono que les mostré. El primer problema es que para hacer geometría algebraica queremos que el cuerpo de base sea los números complejos, porque no queremos que nos ocurra algo así como tomar la ecuación x cuadrado más y cuadrado más 1 igual a 0. Ecuación que es una ecuación realmente, pero no tiene puntos, porque no hay números reales que satisfagan x cuadrado más y cuadrado más 1 igual a 0, simplemente porque es la suma de puros números positivos. No queremos que eso pase, y para eso tomamos números complejos. Si ustedes se acuerdan, el teorema fundamental del álgebra dice que cualquier ecuación polinomial de grado mayor o igual que 1 en una variable sobre los números complejos tiene al menos una raíz. Eso, de hecho, tiene exactamente tantas raíces como grados tenía. Entonces eso implica que en esta ecuación de acá, por ejemplo, si yo le doy un valor a Y, por ejemplo, yo le doy a Y el valor 8, bueno, tiene que haber dos valores de X posiblemente repetidos que van a satisfacer la ecuación que me queda. Entonces, siempre voy a tener puntos a menos que la ecuación sea 1 igual a 0. Es una ecuación polinomial sin sentido. Si queremos números complejos, por eso. Y además, en general, supongo que en la vida ya han visto, nos gustan los objetos compactos. ¿Sí? A los matemáticos nos gustan porque nos facilitan la vida. Entonces queremos que nuestros objetos, o sea, no queremos, pero en muchos casos, los objetos queremos pedirlos que sean compactos. Entonces, los objetos geométricos que están simplemente en el espacio, como R2 o C2, los llamamos afines, y existe una compactificación de R2 o C2, la cual no voy a hablar, que se llama el espacio proyectivo, y dentro del espacio proyectivo lo que obtenemos cuando tenemos variedades algebraicas son objetos compactos, porque el espacio ambiente ya es compacto, entonces el conjunto de ceros de una ecuación va a dar un cerrado dentro de un compacto va a ser compacto. Como eso se llama espacio proyectivo, los objetos compactos los llamo proyectivos, en este caso. Y bien, en esta gráfica, ambas cosas grafican lo mismo. El conjunto
de puntos, de ceros de esta ecuación, que yo marqué en rosado antes y en verde ahora, en los puntos reales son estos que tengo en la gráfica del lado izquierdo, y los puntos complejos es exactamente lo que tengo, los puntos complejos en el espacio proyectivo es este toro que tengo al lado derecho. Este es un objeto ultra famoso, se llama curva elíptica. Entonces, como vi que había también números y aritmética aquí, y la gente de números y aritmética los conoce y los da vuelta hasta el cansancio. Entonces lo tomé como ejemplo. Bien. ¿Qué tenemos como simetrías? Como en general yo voy a usar objetos afines en mi presentación, en el resultado final que quiero mostrar. ¿Ya? Entonces voy a hablar de automorfismos solo en el caso afín, pero se generaliza fácil directamente al caso proyectivo. Entonces, automorfismos regulares, como los objetos geométricos están dados por ecuaciones polinomiales, es natural que los morfismos que me interesan son aquellos que están dados por funciones polinomiales. ¿Sí? Entonces, los morfismos que me interesan son morfismos polinomiales, y un automorfismo es un morfismo polinomial que admite una inversa polinomial. Entonces, si ustedes lo piensan por primera vez en su vida, yo pensaría que el polinomio de x cubo más x cuadrado menos 1 jamás va a tener una inversa polinomial. Y es verdad, en una variable, la única forma que un polinomio tenga inversa polinomial es que sea de grado 1. Pero, cuando tenemos más variables, efectivamente sí podemos tener polinomios con inversa polinomial de grado mayor. Aquí tienen un ejemplo. Si yo tomo la función que va de C2 a C2, xy lo envía en x, y más algún polinomio, que en este caso elegí x cubo más 1, bueno, es polinomial y admite inversa polinomial. Y su inversa polinomial es exactamente la misma donde le cambio el signo al polinomio extra. Entonces, xy va en x, y menos x cubo menos 1. No lo voy a hacer porque ya me alargué bastante en la parte introductoria, pero si los componen se dan cuenta al tiro que efectivamente da la identidad. Así que ese es un automorfismo polinomial de C2, o automorfismo regular, como lo podemos llamar. También existen los automorfismos birracionales, que es otra versión. Los automorfismos regulares hay muy pocos, entonces es demasiado restrictiva la categoría de funciones regulares, y lo que queremos es ampliar un poco la categoría de funciones que voy a admitir, y voy a admitir funciones birracionales, lo cual me va a dar los automorfismos birracionales. Y esto corresponde a cocientes de funciones polinomiales. Entonces, no tienen que ser polinomiales, pero pueden ser cocientes. Entonces, aquí tengo xy va en 1 partido por y, 1 partido por x. Entonces, es un cociente. Lo que pierde es que las funciones ya no están definidas en todas partes. Por eso lo denoto con esta, no es una función realmente. Lo denoto con esta flecha punteada. Y efectivamente ese es un automorfismo birracional. Podrán darse cuenta que si yo lo compongo él con el mismo, lo que hace es dar vuelta la x e y de lado e invertirlo. Entonces yo los vuelvo a aplicar otra vez más, llego donde mismo. Entonces obtengo que son inversos el uno del otro. Evidentemente, como los automorfismos birracionales son más generales que los regulares, los automorfismos regulares están contenidos en los automorfismos birracionales. Entonces, bien, déjenme ahora darle una idea y noción de lo que podemos hacer con automorfismos en esta línea. Entonces, un teorema muy antiguo de Hurwitz, el 1893 fue enunciado, no teníamos ni siquiera el lenguaje de la geometría algebraica en esa época, es que, bueno, esto no es de Hurwitz, los automorfismos birracionales y regulares de una curva lisa, proyectiva, son los mismos, eso no es de Hurwitz. Hurwitz demuestra que los automorfismos, bueno, están acotados por un cierto número, están acotados por este 84 por g-1, donde g es el género de la curva proyectiva. Una curva proyectiva se llama curva, sí, pero es dos-dimensional, porque recuerden que estamos sobre los complejos. Entonces, si alguna vez vieron en topología o en geometría, todas las curvas orientables, todas las variedades topológicas dos-dimensionales, digamos, todas las posibilidades que van a hacer, va a ser un picarón, una dona, que puede tener cierto número de hoyos. Entonces, en este caso tiene 4 hoyos, y eso es lo que se llama el género.
Entonces, las curvas van a estar catalogadas por el número de hoyos que tenga su figura geométrica, y este número de hoyos se llama el género, y con ese género yo puedo acotar el grupo, el orden del grupo de automorfismos, es a lo más 84 por G menos 1. Y bueno, ahora está fácil, ¿no? Curvas elípticas, por ejemplo, de género 1 hay infinitas, y grupos de orden menor que 80, no, perdón, género mayor o igual que 2 es el teorema. Curvas de género 2 hay infinitas, y 84 por G menos 1, en este caso da 84. Grupos de orden menor que 84 hay un número finito. A lo más hay 84 factorial, ¿no? Son todas las posibles permutaciones, no todas las permutaciones de 84 elementos dan grupos, pero igual es un número finito. Entonces, grupos de orden 84 hay un número finito, y curvas de género 2 hay infinitas. Es imposible que una cantidad finita de objetos caracterice una cantidad infinita de curvas. Por lo cual concluimos que las curvas algebraicas no están únicamente determinadas por su grupo de simetría. Este resultado tiene una generalización a más dimensiones, que es como sigue. Es exactamente la misma generalización. La generalización de tener género mayor o igual que 2 es ser de tipo general para variedades de dimensión superior. Y hay una forma también de acotar el número de automorfismos birracionales, que son de los que más esperamos tener, nuevamente por un número. Y este número, no importa mucho quién sea, es el volumen de X respecto al divisor canónico, o al haz canónico, multiplicado por una constante que está fija. Pero esto es un número finito. Entonces ocurre lo mismo. Variedades de tipo de general para un volumen fijo hay infinitas, y posibles grupos de automorfismos hay un número finito, por lo cual concluimos nuevamente que las variedades algebraicas no están únicamente determinadas por su grupo de simetrías en general. Entonces, para darles algún resultado positivo, el señor, y que nosotros ocupamos en nuestro teorema que les voy a mostrar en la última transferencia, el señor Serge Cantat demostró no está la fecha, pero es 2013, ¿no? O 2016, no recuerdo, el grupo de automorfismos birracionales de Cn y de Cm son iguales como grupos solo si n es igual a m. Estos son grupos monstruosamente grandes, ¿eh? Entonces no es tan fácil. Parece evidente que los grupos de automorfismos de un espacio de dimensión n y otro espacio de dimensión m tengan que ser distintos. Pero no es tan fácil demostrar que dos grupos son distintos. Entonces se requirió esperar hasta, como digo, 2013 o 2016 para que demostrara que en realidad, cuando las dimensiones son distintas, los grupos son distintos. Y en particular tiene este corolario aquí abajo, que si una variedad algebraica de dimensión, si X es una variedad algebraica de dimensión n, y su grupo de automorfismos birracionales es isomorfo al grupo de automorfismos birracionales de Cn, entonces tienes que ser Cn dentro de la categoría. ¿Sí? La categoría es equivalencia birracional. Entonces, por fin un resultado positivo, desde los polígonos que no encontrábamos un resultado positivo, ¿no? Pero ahora sí, las variedades racionales efectivamente sí están únicamente determinadas módulo equivalencia birracional entre las variedades de dimensión n por su grupo de simetría. Y aquí llegamos al objeto que les quería presentar ahora. El resultado del teorema que les quería presentar hoy es el siguiente. Una variedad tórica, es uno de los objetos con los que yo trabajo, no es nada más que una variedad algebraica, como antes, pero que además admite la acción de un toro algebraico, que tiene una órbita densa. Eso es una órbita muy grande. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Entonces el conjunto de puntos dados por la ecuación polinomial x cuadrado menos y al cubo, entonces esto es más o menos el conjunto de puntos que voy a dibujar ahora en rojo, es como algo así. Si yo me doy un valor de y, tengo dos valores de x. Es más o menos una gráfica así. Esa es una variedad tórica, y efectivamente ahí está dada la acción del toro que actúa sobre ella. Y nosotros, como queríamos encontrar una respuesta afirmativa a esta pregunta, que es difícil de obtener respuestas afirmativas,
¿cómo se llama? El resultado del teorema que queremos mostrar es el siguiente. Si S y S' son superficies normales y afines con S tórica, si el grupo de automorfismos de S es igual al grupo de automorfismos de S', entonces S es isomorfo a S', como variedad abstracta. La importante es que aquí tengo que poner la hipótesis de normal. Normal significa que una variedad no tiene singularidades muy feas. No voy a definir exactamente qué es, pero esto nos permite obtener esta respuesta afirmativa, como dije. Las superficies tóricas afines normales sí están únicamente determinadas entre las superficies normales por su grupo de simetrías. Y para terminar, no, perdón, no, ¿por qué me quedan dos transparencias? No, porque hay una en blanco. Sí, perdón. Y simplemente para terminar, pensé que lo había puesto en la transparencia. Muy recientemente, con un alumno de doctorado, subimos al archive un paper en el que demostramos que efectivamente este normales de acá no se puede eliminar. ¿Sí? Entonces, en ese paper tuvimos que dejar normales ahí. No sabíamos si era realmente necesario. Ahora sí sabemos que efectivamente es estrictamente necesario, que las singularidades de S no pueden ser demasiado malas para obtener un resultado afirmativo. Bien, y con eso termino entonces. Este era el teorema que les quería presentar en esta charla principalmente coloquial. Entonces, con eso termino y gracias. Eso, gracias pronunciado en chileno. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, damos un... Ah, bueno, Herior, adelante. Muchas gracias, Álvaro. Gracias. Vamos a abrir una sesión de preguntas. Por favor, levantando la mano si tienen alguna pregunta para el doctor. David Lasque. Adelante. Hola Álvaro, una curiosidad, o dos curiosidades. Una es, tus superficies históricas me imagino son completas, ¿cierto? Si no, el resultado no... No, son afines. Si fueran completas, tienen que ser Ok. afines, porque si fueran completas, por ejemplo, el grupo de automorfismos está calculado, el paper original de Demasión, donde las introdujo, calcula el grupo de automorfismo, y para casi cualquier superficie completa, el grupo de automorfismo es trivial, es solamente el toro. Ah, Entonces no vas eso a es tener... esa Déjame... era la otra cosa que te iba a preguntar. ¿Qué tan más grande que el toro es el grupo de automorfismos de estas variedades? Si es afín, puede ser catastróficamente grande. O sea, el grupo de automorfismo de CN es un grupo de automorfismo catastróficamente grande. Ahí volvieron a ver mi presentación, ¿no? Entonces, como te decía, el grupo de automorfismos de CN es catastróficamente grande, se puede ser tan grande como quiera. Entonces, en particular, como había mostrado antes, están viendo de nuevo la transparencia, ¿no? ¿Es verdad? ¿O no? El Ahora se escritorio. fue. Sí, ahí ven una pantalla negra en la que yo puedo rayar. Sí. Sí, como decía antes, si yo hago de C2 a C2, que es una variedad tórica, yo puedo tomar X y a X, y más cualquier polinomio en X. Fue uno de los ejemplos que di antes. Y la inversa de esto es restar el mismo polinomio. Entonces, en particular, hay una copia del anillo de polinomios out de C2. Así de grande puede ser. Y hay mucho más, de hecho. ¿Ya? Entonces, los grupos de automorfismo de variedades afines pueden ser catastróficamente grandes. Pero, si la variedad es compacta, el toro es el toro maximal y es un grupo algebraico lineal que contiene ese toro como toro maximal. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, La esfera. el grupo de automorfismo de estas variedades compactas fue calculado por Demasieux completamente en un paper completamente ilegible, está escrito en francés y al estilo grotendiquiano, así, pero muy difícil de entender, y aprovecho a hacer publicidad, porque a comienzos del año pasado también subimos un paper con Giancarlo Lucchini, otro chileno,
al archive, de hecho ya va a salir muy pronto en Mathematical Research Letters, en que rehacemos la demostración de Damasio en inglés de partida y en un contexto bastante más moderno, en un lenguaje más comprensible. Pero bueno, si sabes de variedades tóricas, esto es el abanico de una variedad tórica y esta es una variedad tórica cuyo grupo de automorfismo es solamente el toro. Entonces no... Y obviamente si es que yo le pongo cualquier otro rayo extra, no sé, como este, también no cambia el toro. Entonces esas son dos variedades tóricas que tienen el mismo grupo de automorfismos. Y la otra cosa que te quería preguntar es qué tipo, como acá no has entrado en como el tipo de técnicas y de argumentos con el que se trabaja para Está conseguir bien. estos resultados. Nuestra herramienta principal es este resultado de Serge Cantat. O sea, no el resultado en sí, sino que las técnicas. Serge Cantat lo que hace el alguien de sistemas dinámicos, que hace geometría algebraica. Entonces ocupa métodos dinámicos del crecimiento de los grados de las composiciones de las funciones para obtener resultados de geometría algebraica. Son súper técnicos, por eso no me detengo para nada en los resultados. Entonces, lo que usamos, él clasifica el tipo dinámico de los automorfismos dentro del grupo de Cremona en dos posibles categorías, que el grado se queda acotado o explota. ¿Sí? Las herramientas de ese paper son esenciales para nuestros resultados. Y el resto son el conocimiento de los subgrupos unipotentes de variedades tóricas. Las variedades tóricas no necesariamente afines, de nuevo, originalmente en el paper original de Demasios que nombré antes, que son estos monitos que hice por acá, esto de por acá, él obtiene todos los subgrupos unipotentes a un parámetro que actúan dentro de una variedad tórica. Yo hace muchos años en mi doctorado, de hecho, generalicé eso para variedades afines, y eso es una herramienta esencial en la demostración de este resultado. Porque efectivamente, casi todo lo que hacemos cuando tenemos variedades afines para acotar su grupo de automorfismos es irlo encerrando con lo que sabemos, que son los subgrupos unipotentes. Subgrupos unipotentes de un parámetro son acciones del grupo aditivo. Y las acciones del grupo aditivo están en correspondencia con un objeto geométrico del álgebra que se llaman derivaciones localmente nilpotentes. Entonces, a partir de esas teorías se pueden acotar los grupos de automorfismos de variedades. Pero los resultados finales son publicitarios, pero las herramientas son súper técnicas. Por eso en general no cuento mucho de ellas. Gracias, Álvaro. Gracias. Gracias, Álvaro. Si alguien más, por favor, desea preguntarle al doctor. Primitivo, por favor. Sí, bueno, me gustó mucho la conferencia, sobre todo con esa parte motivacional de los grupos diedros Gracias. y sí, y me llamó la atención esto de la envolvente convexa. Muy divertido. Estaba pensando, por ejemplo, en fractales como el triángulo de Sierpinski, que se pueden hacer cierta envoltura allí, realmente, pues, o sea, por el mismo proceso que se hace, ¿no? Claro, Pero hacerlo en cada triángulo, quizás. exactamente, sobre cada triángulo. Y te iba a preguntar sobre precisamente esa parte, si han habido trabajos alrededor de esa línea de tratar de aplicar a los fractales este tipo de... Uy, no sé, no sabría. Mira, o sea, sin duda alguien lo ha intentado, digamos, esta noción como te dije, esta noción de simetría proviene ya de Platón, entonces ha estado alrededor por eternidad de tiempos. Entonces, no sé si, en general, todos estos problemas no tengo ninguna, una que no haya rayado, aquí está. Todos estos problemas de geometría tradicional, no sé si lo saben, o sea, como que explotan, los problemas llevan tanto tiempo alrededor que o están resueltos o son imposibles de resolver. O imposible, o muy catastróficamente difíciles. Un problema similar que se llama empaquetamiento por esferas, ¿sí? Que también tiene que ver con la forma de empaquetar esferas en el espacio y que el resultado es que las configuraciones dependen de los sólidos platónicos. Estaba abierto el empaquetamiento de esferas no sé, de dimensión 3, cuál es la mejor forma de poner esferas en el espacio, y una de las medallas Fields que se acaba de asignar es o sea,
es por haber resuelto efectivamente que el empaquetamiento óptimo por esfera es el que se esperaba, que es el hexagonal. Entonces, no sé, lo más probable es que alguien lo haya intentado, ahora que lo haya logrado, no sé, y no es mucho lo mío, digamos, los fractales, para nada, digamos, yo soy más me robo estas ideas de geometría del espacio para hacer una parte motivacional en una charla que no sea puramente geometría algebraica, que sé que en general, los especialistas en geometría algebraica, estamos todos felices, pero en general es un área con muchos prerequisitos, entonces no, para no dejar botada a toda la audiencia al cabo de 2 minutos, me robo estas ideas de otras áreas. Lo mismo que geometría diferencial no es lo mío. Y me pasa a veces, que gente en la audiencia sabe mejor que yo, digamos, lo que estoy contando. En particular, cuando es público más amplio, he aprendido que este teorema de Filiberski tiene generalizaciones y es súper importante para la gente de sistemas dinámicos, este tipo de resultados. En general son cosas que yo me robo de otras personas. Entonces, mi respuesta a eso Muchas de gracias. fractales de geometría del espacio, no sé. No, pero muchas gracias. De todas maneras, me pareció muy bonito porque era, como tú dices, o sea, hacer la envolvente alrededor de cada uno de los triángulos. Entonces, Claro, ahí debe está. ser algo que ya... Gracias. Si alguien más desea preguntar, el doctor Morales, por favor. Bueno, la charla me ha parecido interesante, ¿no? Gracias. Entonces, ¿qué ocurre si trabajas con otro tipo de simetrías? Por ejemplo, situaciones en ecuaciones diferenciales, simetrías de Lie de ecuaciones diferenciales, o incluso podemos pensar en simetrías galoisianas, en el caso de teorías tipo galoisiano, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, con problemas inversos en teoría de Galois? ¿Hay alguna conexión? Eso es un área compleja, digamos. Mira, lo que te puedo decir, no hemos llegado tan lejos como perdón, yo dejo de compartir para poder ver a quién está hablando, pero ahora vuelvo a compartir. Como te dije, el objeto principal aquí de mi charla son variedades tóricas, son variedades con acción de toro. Ya decidir cuál es nuestro objeto sobre un cuerpo no es jerárquicamente cerrado para tener problemas de Galois. Hasta en la definición tomamos, digamos, trabajamos harto a nosotros. Harta gente trabaja en la definición simplemente, o de cuál es la noción correcta o la forma correcta de clasificar variedades con una acción del toro. Cuando digo acción del toro, ni siquiera si que el cuerpo no es jerárquicamente cerrado, tengo que partir por decidir cuál toro. ¿Sí? ¿Será el toro split? ¿Será un toro cualquiera? O etcétera. Entonces tengo que elegir el toro. Si es que el toro no es un toro split, aparece de nuevo todo un mundo de nociones geométricas, pero formidables a estudiar. Hago pura publicidad, pero hace también como un par de años con otro coautor, con Adrián Dubuló, tuvimos un paper en el que justamente estudiábamos toros reales, variedades con acciones de toros, pero reales, y formas de clasificarlas. Y también un alumno de doctorado en Cotutela, aquí con alguien en Santiago, que también está estudiando efectivamente cómo clasificarlos, pero no hemos llegado tan lejos, no hemos llegado a tratar de estudiar automorfismos de esos objetos, que son realmente muy difíciles de definir. Sobre la parte de campos vectoriales, efectivamente, ahí sí que se hacen cosas del, no sé, campos, no, creo que no dijiste campos vectoriales, pero era algo relacionado con, claro, ecuaciones diferenciales. Claro, no sé, una ecuación diferencial define un campo vectorial, una variedad diferenciable, y un campo vectorial define algunos definen una foliación sobre ella. Entonces, sobre los automorfismos de foliaciones hay un montón de trabajos hechos al respecto. Tampoco es mi especialidad, pero si uno busca los mexicanos que aman las foliaciones, hay mucho trabajo en esa dirección, que digo, no es mi especialidad, no los manejo bien, entonces no voy a decir mucho al respecto. Pero efectivamente, clasificar por grupo de automorfismo hay muchas cosas hechas, y sé que en foliaciones hay. Más allá se escapa mucho de mi área, así que no me atrevería a decir. No solo una observación alrededor, ya que has hablado de foliaciones, y hemos hablado al principio de Bernard Malgrange, ¿no? Sí. Entonces, precisamente Malgrange y una definición de grupo de Galois, de una foliación, ya en el cambio de siglo, creo recordar, más o menos, ¿no? Donde intentaba introducir una teoría galoisiana no lineal para estudiar ecuaciones diferenciales no lineales, a diferencia de la teoría clásica de Picard-Bessiot o las extensiones, por ejemplo, también con cosas que tienen que ver un poquito con tu charla, creo, problemas de split, has dicho, ¿no? Entonces esto ocurre, por ejemplo, en las extensiones fuertes normales de Colchin.
Entonces, en ese sentido... ¿Cómo? ¿Extensiones cuánto? ¿Perdón? ¿Cómo dijiste? ¿Extensiones? Extensiones fuertemente normales de Colchi. Fuertemente normales. La tesis de David Blázquez precisamente está muy relacionada con ese tema, ¿sabes? Entonces, pero Magan dio un pasito más, Magan y Memura, ¿eh? Memura en otro sentido también, tiene unos magníficos trabajos Memura alrededor del tema de Malgrange, precisamente, con un enfoque distinto, más algebraico que el enfoque de Malgrange. Pero bueno, en cualquier caso, Malgrange, hemos hablado de Malgrange al principio y Malgrange precisamente trataba por cuestiones de automorfismos de filiaciones. Voy a investigarlo, lo acabo de anotar ahí en la transparencia en los nombres para investigarlo. Gracias. Muy bien, gracias a ti. Muchas gracias, doctor. Si alguien más desea hacerle alguna pregunta, por favor. Bueno, no sé, yo darle las gracias a Álvaro por aceptar, más que nada, creo. No tengo preguntas. Por supuesto, Franci. Oye, aquí está Franci, su gran valor que tienen allá en Talca. Felices de finalmente haberlo recibido, que lo tuvimos toda una pandemia perdido. Sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.